Buenas tardes. La verdad es que estoy un poco sorprendida porque nunca imaginé que hubiera tanta gente interesada en escuchar hablar de inteligencia artificial un martes por la tarde, ya prenavideño. Así que, en primer lugar, daros las gracias por vuestra asistencia. Gracias también, por supuesto, a los organizadores por la invitación. Y bueno, un poco como ha comentado Néstor, mi nombre es Noa Cruz. La verdad es que he trabajado la mayor parte de mi corta, pero un poco intensa carrera profesional en tareas de NLP desde un punto de vista más académico. En los últimos años he tenido la suerte de aplicar este tipo de técnicas en entornos reales o productivos, primero en sanidad y desde hace algunos meses en la banca. Mi intención con la charla de hoy pues es simplemente mostraros un poco cómo la inteligencia artificial puede ser un mecanismo pues para mejorar al final el día a día de personas normales y corrientes como somos pues cada uno de nosotros. Para ello veremos cómo una tarea que a menudo pasa desapercibida en procesamiento del lenguaje natural, como es la detección de la negación, pues tiene un impacto fundamental en el entendimiento y el cuidado de los clientes. Así que ya, pues nada, comencemos. Y para comenzar me gustaría empezar un poco con una reflexión. Y es que todos, a lo largo de nuestra vida, vamos a pasar por distintas fases, distintos roles, de manera que algunos de ellos podrán llegar a producirse, pero habrá otros que nunca se darán. Por ejemplo, podremos ser hermanos o no, padres o no, podremos ser jefes o no, pero hay un rol que todos vamos a compartir en algún momento de nuestra vida y quizás ya podéis ir adivinando un poco de qué se trata, ¿no? Bueno, la realidad es que todos, absolutamente todos, en algún momento vamos a ser etiquetados como clientes. Clientes de pequeñas o medianas empresas que tenemos al lado de casa, hasta clientes de grandes multinacionales. Y es que como todos los ámbitos de la vida, las cosas normalmente suelen salir bien y todo funciona correctamente. Pero hay algunos casos en los que esto pues no ocurre así, generando en nosotros un sentimiento de insatisfacción o incluso de frustración. Y si no, ¿quién nos ha sentido alguna vez identificado con Paul? Paul era una persona feliz, iba con una sonrisa por la vida, hasta que un día tuvo un contratiempo con su banco. Intentando solventar la situación, pues contactó con el servicio de atención al cliente exponiéndole la incidencia. Es normal que ocurran este tipo de situaciones. Yo creo que, bueno, somos humanos, cometemos errores y es algo que todos entendemos. Pero aquí, lo que agrava la situación es que, como indica Paul, no era la primera vez que le ocurría. Le habían vuelto a cobrar por hacer una transferencia a su cuenta de Alemania. Además, tampoco era la primera vez que contactaba con el servicio de atención al cliente por este motivo. Como veis, como nos indica al final, esto provoca en Paul tal impotencia que, por supuesto, buscará una solución por su cuenta si la empresa de la que es cliente pues no se la proporciona. Pero bueno, Paul no solo termina la llamada sin una solución para su problema, sino que al cabo de los días, recibe el siguiente mensaje de su banco. ¿Está contento de trabajar con nosotros? ¿Os sentís identificados? Imagino que sí. Y que en situaciones de este tipo también habrán aflorado en vosotros preguntas como ¿pero de verdad que me están preguntando esto? ¿No saben lo que acaban de pasar? ¿Acaso fingen que se interesan por mí? ¿Qué pasa? ¿Que soy solo un dato para ellos? Bien, llegados a este punto, ¿qué creéis que hará Paul? ¿Qué es lo que habéis hecho vosotros en este tipo de situaciones? Probablemente iros, dejar de ser cliente. Sí, hemos perdido a Paul. Igual que muchas empresas os habrán perdido a vosotros, generando además una mala experiencia. Y bueno, el problema es que además, incrédulos, nos preguntaremos por qué. ¿Qué es lo que ha detonado que nuestro cliente se vaya? Y probablemente no lo descubriremos hasta que Paul lo comparta, porque algo tenemos claro. Y es que Paul estará deseando compartir su mala experiencia con todo aquel que esté dispuesto a escucharle. Y no solo eso, sino que además lo difundirá en foros y en todo tipo de redes.
Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros ante todo esto? Bueno, creo que como profesionales de la inteligencia artificial tenemos la responsabilidad de utilizar las herramientas necesarias para detectar todo este tipo de situaciones, que como en el caso de Paul, generan insatisfacción en los clientes, siendo capaces además de proporcionar información a negocios para que tomen las medidas necesarias, no solo para revertir este tipo de situaciones, sino también para tratar de prevenirlas. Y aquí me gustaría compartir con vosotros nuestro caso. Y es que desde Bankia se está haciendo una apuesta decidida por mejorar el servicio, mediante el cuidado y el entendimiento del cliente. Y por supuesto, esta aspiración como banco también determina nuestras prioridades en inteligencia artificial. Desde luego, parece una estrategia acertada. Hoy en día ya todos sabemos que estamos en la era de la información, donde más del 90% de esta información es texto libre. Pero la realidad es que en la mayoría de los casos es que se trata de una información que no se analiza ni procesa automáticamente, es decir, no se hace nada con ella. Y en concreto, en el centro de atención al cliente de Bankia se producen al año más de 4 millones de interacciones entre chats, email y llamadas telefónicas. Como en la mayoría de los casos, hasta hace poco no se hacía nada con ella. ¿Pero acaso no creéis que este gran volumen de información representa 4 millones de oportunidades para entender y para cuidar a nuestros clientes? Pues con ese objetivo y desde el Centro de Excelencia de Inteligencia Artificial se está llevando a cabo un proyecto en el que, mediante técnicas de procesamiento del lenguaje natural, se analiza todo el texto libre contenido en las conversaciones, para a partir de ahí extraer conocimiento que permita definir accionamientos orientados al cuidado del cliente. Y sin duda se trata de una tarea compleja desde el punto de vista de NLP, porque se incluye tareas de clasificación de texto, de reconocimiento de entidades, extracción de relaciones, análisis de sentimientos, en fin. Aquí una de las tareas concretas en las que también trabajamos es en la detección de la negación. Pero bien, la negación, ¿por qué es tan importante la negación? Pues en primer lugar, por una cuestión de su frecuencia. Su frecuencia de aparición en el lenguaje es considerable. Por ejemplo, en el inglés, aproximadamente el 20% de las frases incluyen negación. Pero este porcentaje es aún mayor en el español, alrededor del 30%. Tanto en sus formas simples como en sus formas complejas, aquellas que representan la ironía o los eufemismos. Por tanto, se trata de un fenómeno lingüístico que no debe ser subestimado. Y en segundo lugar, y un aspecto más obvio, es que fijaos en la diferencia que existe entre el hecho de que la negación pase desapercibida, por ejemplo, visualizamos cargos indebidos en su cuenta corriente, actualmente hay comisiones que se le están aplicando, u otras ofertas comerciales para su perfil, al hecho de que la negación sea correctamente identificada. No visualizamos cargos indebidos en su cuenta corriente, actualmente no hay comisiones que se le estén aplicando y sin ofertas comerciales para su perfil. Y es que hoy en día todos vamos deprisa, corremos de una tarea a otra sin tiempo para nada. Pero si eso nos ocurre a nosotros, imaginaos lo que ocurre en sectores como la banca. Aquí tenemos millones de clientes, tenemos un entorno muy cambiante, lleno de incertidumbre y además disponemos de tanta información que la realidad es que no tenemos tiempo para procesarla. Por tanto, pues se hace necesario disponer de herramientas que sean capaces de discriminar correctamente la información, para que nosotros nos dediquemos a lo realmente importante, que al final es definir los accionamientos más adecuados para nuestros clientes. Y si no, fijaos también cómo impacta un incorrecto entendimiento de las conversaciones con nuestros clientes. Si, por ejemplo, Marco nos escribe porque quiere información acerca de un préstamo personal, pero al mismo tiempo nos indica que no está interesado en una hipoteca, será muy importante darse cuenta de que el producto hipoteca se ve afectado por una negación.
Porque si no, Marco podría enfadarse con nosotros y con razón si pasados unos días recibe en su casa información comercial acerca de las hipotecas. Porque para Marco es muy importante sentir que está siendo escuchado, sentir que en todo momento conocemos pues, sus preocupaciones. Y otro caso parecido es el de Alejandra. Ella nos escribe diciendo que nunca ha tenido problemas con la tarjeta, pero que acaban de hacerle un cargo en su cuenta que no reconoce. Un sistema de extracción de información que no tenga en cuenta la negación detectaría como productos tanto tarjeta como cuenta. Pero rápidamente podemos ver cómo el problema que tiene Alejandra está únicamente relacionado con la tarjeta. Otro caso también muy importante, donde se hace vital detectar la negación, es a la hora de identificar clientes insatisfechos. Imaginémonos que Juan se pone en contacto con nosotros diciéndonos que hemos ahorrado el número de agentes atendiendo llamadas y que considera que eso no es una buena política. Un sistema que analice esta información de forma automática y que no tenga en cuenta la negación, pues detectaría que aparece la expresión buena política, que es muy positiva. Sin embargo, realmente se está viendo afectada por una negación, transformando esta opinión en negativa. Es muy importante detectar este tipo de situaciones rápidamente, porque esto nos permitirá definir accionamientos individuales, por ejemplo, podríamos llamar a Juan para interesarnos por qué considera que no es buena política, hasta accionamientos colectivos. Si muchas personas nos llaman por el mismo motivo, pues a lo mejor nos interesará rápidamente incrementar el número de agentes pues para revertir todas estas situaciones de insatisfacción, ¿no? Y bueno, ya hemos hablado mucho de negación, pero realmente, ¿en qué consiste? ¿Cómo nos enfrentamos nosotros a este reto? Pues la negación, como ya hemos adelantado, es una tarea fundamental para muchas otras de procesamiento del lenguaje natural. En su forma más obvia, la negación lo que hace es cambiar la polaridad de una frase transformando una proposición en su opuesto. Por ejemplo, algunos bancos no cobran comisiones por realizar transferencias. Entrando ya en aspectos un poco más técnicos, nosotros modelamos la tarea de la negación a nivel de frase en dos etapas muy distintas. Una primera etapa en la que detectamos las expresiones que indican negación. El ejemplo anterior, pues la expresión de negación sería no. Y en una segunda fase, que identificamos aquellos fragmentos del texto que se ven afectados por la negación. En este caso, el alcance sería toda la frase menos el signo de puntuación. Y bueno, pues como todas las tareas de procesamiento del lenguaje natural, la detección de la negación comenzó siendo abordada mediante sistemas basados en reglas. Aquí el sistema más conocido es un sistema que se denomina NeGEX y que surge en el año 2001. Su objetivo era detectar eventos negados en textos clínicos en inglés. Utilizaban para ello un diccionario de expresiones de negación y una serie de patrones para identificar el alcance. Pese a que los autores identificaron al algoritmo o denominaron que era un algoritmo bastante sencillo, la verdad es que su rendimiento es más que aceptable. Y esto ha provocado pues, que se haga muy popular. De hecho, ha sido adaptado a varios idiomas. E incluso el detector de la negación que incluye Spacy, una de las librerías de procesamiento del lenguaje natural más utilizadas hoy en día, está basado en este algoritmo. No obstante, la negación presenta una serie de complejidades. Una serie de complejidades que este tipo de sistemas pues, no son capaces de resolver correctamente y se hace necesaria una detección un poco más precisa. Por ejemplo, estas dos frases tienen una estructura sintáctica similar y si utilizamos un sistema basado en reglas como el anterior, pues directamente interpretaríamos que el evento incrementos en el precio se ve afectado por la negación en los dos casos. Pero vemos rápidamente que en el primer caso sí que hay un incremento en el precio. Otra cosa es que no gestionemos ese tipo de trámite, mientras que en el segundo caso no. También otra complejidad que presenta la negación y que es bastante frecuente en el lenguaje son las expresiones de negación formadas por más de una palabra, como pueden ser no en absoluto, no nada o ni siquiera.
Y aquí tan importante es detectar la negación como ser capaz de identificar aquellos casos en los que pese a que nos encontramos con una expresión de negación, esta no está actuando como tal. Por ejemplo, si decimos, no es tan caro como me lo imaginaba, el objeto al que hacemos referencia, pese a que aparece una expresión de negación, sigue siendo caro. En este caso, nada estaría negado. También, otro caso en los que puede aparecer una expresión de negación, pero no está actuando como tal, es cuando se utiliza en el sentido de la ironía. Si decimos, nunca he estado tan encantada de pagar comisiones, vemos cómo aparece la expresión de negación nunca, pero sin embargo, nada está negado en esa frase. Y por último, una complejidad que presenta la negación y que genera mucha confusión a menudo es la doble negación. Si decimos no se puede descartar el pago por TPV, vemos cómo aparecen las expresiones no y descartar. Sin embargo, nada estaría negado tampoco en esa frase. Y bien, pues este tipo de situaciones que difícilmente se pueden resolver mediante sistemas basados en expresiones regulares, sí pueden ser correctamente identificados si utilizamos aproximaciones basadas en aprendizaje automático. Y como todos sabemos, aquí un poco el problema es disponer de esos corpus anotados pues, para entrenar los sistemas. De hecho, no fue hasta el año 2008 cuando surgió el primer corpus anotado con negación para el dominio biomédico en inglés. A partir de ahí, sí que es cierto que rápidamente surgieron otros corpus anotados con este tipo de información para otros dominios, por ejemplo, opiniones, obras literarias, pero para el español la disponibilidad de este tipo de recursos fue mucho más tarde. Y como en el resto de tareas de NLP, pues esto ha provocado que la detección de la negación en el español no esté tan desarrollada como para el inglés. En cuanto al tipo de aproximaciones utilizadas, pues para la fase de detección de partículas se hace fundamental lo que son los atributos de tipo léxico, por ejemplo, el lema o las categorías gramaticales de las palabras. Mientras que para la fase de detección del alcance, lo vital es disponer de atributos más de tipo sintáctico, árboles de dependencia sintáctica, la posición de la palabra respecto de la partícula en la frase y todo ese tipo de características. Y claro, llegado a este punto me preguntaréis, seguramente os estaréis preguntando, ¿y qué pasa con las técnicas de Deep Learning? ¿Se han aplicado también a esta tarea? Pues la respuesta es que sí, aproximadamente a partir del año 2016, pero la realidad es que no siempre han superado a los enfoques más tradicionales. Aquí, la aproximación más utilizada suelen ser las redes LSTM bidireccionales. Pero para mí, lo que es más significativo y hacia donde creo que se dirigirá la experimentación en lo que respecta a la detección de la negación en los próximos años, será hacia el uso de BERT. Si no, fijaos en un artículo que se ha publicado hace escasamente un mes y en el que se utiliza este modelo del lenguaje para detectar la negación en los principales corpus anotados en inglés. Si vemos los resultados para la detección de partículas, aquí podéis ver los corpus, los resultados obtenidos por los sistemas más tradicionales y los resultados obtenidos por BERT. Pues vemos cómo en esta fase, en la primera fase de detección de partículas, BERT no consigue superar a los enfoques más tradicionales basados en algoritmos como SVM o los CRF. Sin embargo, para el alcance, para la fase de detección del alcance, sí que mejora todas las aproximaciones anteriores. Y aquí, si hablamos de BERT, uno de los enfoques más disruptivos en procesamiento del lenguaje natural, tenemos que hablar de su creador, de Google. Google, el gigante de la tecnología, con millones y millones de euros de presupuesto. ¿Creéis que Google detecta correctamente la negación en su buscador? Pues bueno, parece que viendo las métricas anteriores podríamos decir que, bueno, pues que sí, ¿no? Parece... Pero lo mejor es que lo comprobemos. Entonces, si nos vamos a Google y hacemos la búsqueda, a ver si vamos a buscar, por ejemplo, películas que no sean de aventuras y hacemos estas búsquedas en inglés, vamos a ver lo que obtenemos. Bueno, parece películas que no sean de ciencia ficción, películas que no sean de acción y aventuras. Bien, más o menos, ¿no? Parece que tiene en cuenta un poco nuestras sugerencias y que no lo hace del todo mal.
Pero ¿qué ocurre si repetimos esta búsqueda en español? Porque aquí hay que tener en cuenta que para el español el rendimiento de estos sistemas ronda en torno al 85-90 de medida F en cuanto a la detección de partículas y alrededor del 75 en la segunda fase, la detección del alcance. ¿Creéis que aquí lo hará igual de bien? Pues como siempre, lo mejor es que también lo comprobemos. A ver, creo que por aquí. Oh, bien. Perdón. A ver. Los problemas del directo. Es que no me va porque como no veo dónde se inicia. ¿Vale? Es que no. Vale. Un segundito. Ir pensando en si lo hará bien, si lo hará... Venga, ahí vamos. Bien, películas que no sean de aventuras y hacemos esa búsqueda en español. Pues como veis, obtenemos exactamente lo contrario. Precisamente lo que nos devuelven serían pues, las mejores películas de aventura. Bueno, esto lo que nos muestra es que al final pues todavía queda trabajo por hacer. Y es que incluso hasta Google pues, parece tener, ¿no?, un poco de problemillas. Y bueno, simplemente esto ha sido un ejemplo de cómo la inteligencia artificial se puede utilizar pues, para mejorar al final nuestro día a día. Y para finalizar, pues me gustaría hacerlo con un vídeo. Es uno de los vídeos más conocidos de la historia. Ya lo habréis visto en numerosas ocasiones, pero bueno, también lo han visto nuestros padres, estoy segura de que lo verán nuestros hijos y probablemente los hijos de nuestros hijos. Se trata, vamos a ver si esto funciona. Sí. A ver, un segundo. Vaya. Ahora, sí. Se trata del vídeo... No quieren los vídeos hoy funcionar, ¿no? Oh. Aquí, ¿no? No. Vale, segundo. Bien, ahora sí. Se trata del vídeo de la llegada del hombre a la Luna. Quizás el mayor logro del siglo XX. Alguien que nadie pensó, desde luego, que pudiera suceder, ¿no? Y es que si quizás a un niño nos preguntara ¿y cómo hicieran todo esto? Nunca creería que fue mediante sistemas que ocupaban toda una sala y que, por supuesto, eran muchísimo menos potentes que los ordenadores o los móviles que ellos tienen. Por tanto, para mí, la única explicación detrás de este logro sería mentes brillantes haciendo cosas increíbles. Por eso, me gustaría terminar diciendo que no tenemos excusa. Hoy tenemos mentes brillantes, claro que sí, pero también tenemos la tecnología en la palma de nuestras manos. Por eso es nuestro momento, creo que es el momento de crear, el momento de pensar en grande y al final de que entre todos hagamos de la inteligencia artificial una herramienta para cambiar la sociedad. Así que muchas gracias.